Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara, soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes adquieran los conocimientos necesarios para conocer en qué consisten las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad y sepan cuál es la metodología que se aplica para la identificación de estas barreras. Para ello, nos acompaña como ponente la señora Yanira Castillo Gómez, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de especialización en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursante de la Maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Ella cuenta con más de 7 años de experiencia en temas de Derecho Administrativo y regulación de servicios públicos y, desde hace 3 años, se desempeña como supervisora legal de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Antes de dejarlos con nuestra ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Yanir. Gracias, buenas tardes con todos. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Un momento, por favor. Ya puede verse, Yanira, solo faltaría encender tu cámara y estamos listos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos nuevamente. El tema que nos trae hoy es el análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas. Empezamos. Primero quiero mencionar que esta videoconferencia es un evento académico y por lo tanto los comentarios que emita reflejan únicamente mi punto de vista personal y no necesariamente la opinión del INDECOPI. Dicho esto, primero quería mencionar en el marco de qué normas se regula el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Es importante señalar que las barreras burocráticas o el procedimiento de barreras burocráticas se rige por el Decreto Legislativo 1256, que actualmente ha sido modificado por la Ley 31755, que resulta aplicable desde el 31 de mayo de este año. Conforme vamos a ver a lo largo de la exposición, han habido ciertas modificatorias interesantes que ha traído esta nueva ley y que cabe mencionar que operan justamente los procedimientos que inician o son admitidos a partir del 31 de mayo de 2023. Cabe aclarar que, por ejemplo, si tenemos procedimientos de barreras burocráticas que en la denuncia se presentó antes de esta fecha, pero hasta esa fecha no fueron admitidos, entonces le resultaría aplicable las modificatorias de esta nueva ley. Asimismo, si fueron declarados, por ejemplo, improcedentes liminarmente a esa fecha, igualmente le aplicará las modificatorias de esta nueva ley. Dicho esto, es importante plantearse la siguiente pregunta para iniciar el análisis de lo que es barreras burocráticas. La pregunta es, ¿qué es una barrera burocrática? Y más adelante voy a explicar algunos casos que tampoco no son barreras burocráticas. Las barreras burocráticas son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y cobros que son impuestas por las entidades públicas en el marco del ejercicio de su función administrativa, que persiguen como fin condicionar, restringir u obstaculizar la actividad de los agentes económicos, sea para su acceso o su permanencia en el mercado. Asimismo, van a ser aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros que afecten a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos que se encuentren sujetos a normas y o principios que garanticen la simplificación administrativa, ¿no? Básicamente, entonces, no cualquier exigencia o requisito puede ser una barrera burocrática, sino que debe cumplir con esos presupuestos, ser emitida por una entidad pública en ejercicio de función administrativa y estar dirigida a
restringir el acceso y permanencia de los agentes económicos y en el caso de los ciudadanos, cuando tenga que ver necesariamente con procedimientos administrativos. Cabe agregar que una de las modificatorias que trajo la nueva ley, que les mencioné hace un momento, es que estos efectos, es decir, los efectos de estas exigencias, requisitos y limitaciones, pueden ser tanto directos o indirectos. Esa es una precisión que antes no estaba en el texto original y que ahora se introduce. Ya sabemos qué es una barrera burocrática. Y les decía, no todo requisito o exigencia es una barrera burocrática. Y el decreto legislativo 1256 y la norma nueva que lo modifica también mantienen ciertos supuestos que no son considerados como barreras burocráticas. Por ejemplo, aquellas medidas contenidas en leyes o normas con rango de ley. Es decir, toda norma, toda medida, o sea, todo requisito, condición, cobro, que haya sido aprobado por una norma emitida por el Congreso o una norma emitida en ejercicio de función legislativa, no puede ser una barrera burocrática. ¿Cuál es el efecto de esto? Que si alguien presenta una denuncia con una medida contenida en este tipo de normas, la denuncia será improcedente. ¿No? ¿Qué tampoco es barrera burocrática? Aquellas medidas que estén contenidas en contratos suscritos por una entidad en procesos de subastas o bases para concursos para las contrataciones públicas. Eso tampoco son barreras. Asimismo, tampoco son barreras las omisiones o las inacciones o cualquier inactividad de las entidades públicas. Aquí hay una precisión. Este es el texto original de la norma anterior del decreto legislativo 1256, que bajo ningún supuesto las omisiones o las inacciones de las entidades públicas podía ser conocida en el procedimiento de barreras. No obstante, con las modificatorias introducidas por la nueva ley, hay ciertos supuestos que deben cumplir ciertos parámetros establecidos por esta nueva ley, en los que sí nos vamos a poder pronunciar por estas omisiones. La evaluación tendrá que ser caso por caso. No significa que en todos los casos vamos a poder ver las omisiones, sino bajo ciertos supuestos que están establecidos en la nueva ley. Asimismo, tampoco son barreras burocráticas las tarifas o las contraprestaciones por servicios prestados por el Estado o por empresas privadas o públicas. Más adelante voy a mostrar alguna casuística al respecto. Tampoco son barreras burocráticas el cobro de aranceles e impuestos o cualquier tributo no vinculado y los criterios para su determinación. Asimismo, las medidas fito y zoosanitarias. Del mismo modo, tampoco son barreras burocráticas las controversias contencioso-tributarias, por lo mismo donde se discute si un tributo lo es o no en lo contencioso. Asimismo, tampoco el cobro de arbitrios a personas naturales. Aquí vale hacer una aclaración, porque la norma dice que no es barrera el cobro de arbitrios a personas naturales, pero sí lo es, y de hecho hemos tenido algunos casos así, de árbitros cobrados a personas jurídicas. Entonces, personas naturales no son barreras, pero para personas jurídicas sí serían barreras. Tampoco son barreras burocráticas la declaración de nulidad de un acto administrativo. Ojo que aquí nos referimos a la declaración de nulidad en sí misma, es decir, el solo hecho de haber declarado la nulidad no es barrera burocrática. No obstante, tal como lo precisa la modificatoria introducida por la nueva ley, sí serán barreras burocráticas diferentes medidas que cumplan los presupuestos establecidos en la ley que estén contenidos en actos en donde se ha declarado la nulidad. Es decir, la nulidad en sí misma no es barrera, pero ese acto sí puede contener otras medidas que califiquen como barreras. Asimismo, creo que acá lo repetí, disculpen, la imposición de sanciones. Acá la misma precisión que para el caso de nulidad. La sanción en sí misma, la sanción propiamente dicha, no es barrera burocrática. No obstante, un acto en el que se haya dictado una sanción sí puede contener otro tipo de barrera burocrática. Por ejemplo, me sancionaron por no presentar una declaración jurada X, ¿no?
Me sancionaron ¿de qué forma? Clausurándome mi local. La clausura del local como sanción no es barrera burocrática. Sin embargo, la exigencia de presentar la declaración jurada, que fue lo que motivó mi sanción, sí podría calificar como una barrera burocrática. Ahora bien, habiendo señalado qué es una barrera burocrática y qué no es una barrera burocrática, debo mencionar en dónde pueden encontrarse las barreras burocráticas. Y la norma dice que las barreras burocráticas pueden encontrarse en disposiciones administrativas, que vienen a ser todas las normas del país, excepto, como ya mencioné, las que tienen rango de ley, es decir, las emitidas en ejercicio de función legislativa. Después, las demás normas todas podrían contener barreras. Asimismo, los actos administrativos, que vendrían a ser los pronunciamientos emitidos por las entidades públicas, así como las actuaciones materiales, que vendrían a ser el propio comportamiento de la administración pública o de los funcionarios de la administración pública. Por ejemplo, si voy a la mesa de partes de una entidad y el funcionario no quiere recibir un documento que yo debo presentar para un trámite X, o me impone un requisito al funcionario en la mesa de partes, ese requisito sí podría ser una barrera burocrática, y ese actuar del funcionario vendría a ser la materialización o la exteriorización de esa barrera burocrática. Ahora bien, aquí el meollo de la exposición es la metodología de análisis, que vendría a ser cómo la comisión o la sala, en este caso, va a analizar una denuncia de barreras burocráticas. Debemos tener en claro que hay 3 etapas marcadas que están presentes tanto en el texto original del Decreto Legislativo 1256 como en su modificatorio. Esto no ha variado. Estas 3 etapas son eliminatorias, por así decirlo. Es decir, si una no se pasa, el análisis puede cerrarse ahí y no podemos continuar analizando el fondo de la controversia, ¿no? La etapa 1 vendría a ser el análisis de legalidad. La etapa 2 vendría a ser la verificación de si los denunciantes presentaron indicios sobre la carencia de razonabilidad de las medidas o de las barreras burocráticas que se cuestionan. Siempre que se pase esta etapa, que es la verificación de indicios, es decir, si es que sí hay indicios como tal, recién podríamos pasar a la tercera etapa, que vendría a ser el análisis de razonabilidad, ¿no? Repito, si no se presentaron indicios, no se podría pasar a la tercera etapa. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Si la denunciante no presenta indicios o los argumentos que presenta son insuficientes para que se consideren como indicios, entonces la autoridad, en este caso la comisión o la sala de barreras, no se encuentran habilitadas a hacer el análisis de razonabilidad. Dicho esto, voy a explicar la primera etapa, que vendría a ser el análisis de legalidad. El análisis de legalidad comprende que se analicen 3 cosas importantes. Primero, el tema de la competencia. Es decir, que la entidad que impuso la barrera tenga atribuciones conferidas por ley para imponer esa barrera. Es decir, que esté autorizada a ponerlo, esté dentro de sus facultades haber impuesto esa barrera. Superado esto, tendríamos que ver, vemos que se cumplan con las formalidades para la emisión y la publicación de la norma o el acto que contiene la medida o la barrera, ¿no? En este caso. Por ejemplo, que se haya publicado en el Diario El Peruano correctamente, que haya seguido los procedimientos para su publicación. No sé, por ejemplo, si había una norma especial que mencionaba que primero debía publicarse el anteproyecto y luego el texto final, tiene que cumplir con eso, entre otras formalidades. Por ejemplo, que ese tipo de barrera tenga que aprobarse a través de un decreto supremo, y si no se aprueba a través de un decreto supremo, diríamos que es ilegal porque no cumplió con esa formalidad, entre otras, ¿no? De acuerdo al marco legal. Y el tercer punto de análisis en la legalidad es si existe vulneración al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Si la barrera burocrática que se cuestiona está atentando contra cualquier otra norma
del país que tenga que ver con el asunto, ¿no?, que se cuestiona. Entonces, por cualquiera de estos motivos se puede declarar la ilegalidad de la barrera burocrática, sea porque la autoridad no tiene competencias, sea porque no se cumplieron las formalidades, o porque habiéndose cumplido estos dos primeros puntos, la barrera burocrática está vulnerando otras normas. Ahora bien, les decía que la segunda etapa vendría a ser la verificación de indicios de razonabilidad, es decir, de si existen o no argumentos que califiquen como indicios. Ahora bien, al respecto tengo que precisar que la norma señala que los indicios deben ser presentados en la denuncia o antes de la admisión de la denuncia. Es decir, los denunciantes solo tienen esta etapa del procedimiento para presentar indicios. Si después de esto presentaron algún argumento relacionado con la razonabilidad, no pueden ser tomados en cuenta por la comisión o por la sala, ¿no?, porque la ley expresamente menciona el momento en que deben ser presentados. Asimismo, ¿en qué deben consistir los indicios que debo presentar, ¿no?, como denunciante? Los indicios que debo presentar deben estar orientados a fundamentar que la barrera que cuestiono es arbitraria o es desproporcionada. No vale, por ejemplo, de solamente repetir, considero que la medida es arbitraria. No, la norma dice, y el texto actual también contiene, que este argumento tiene que estar fundamentado. Es decir, yo tengo que explicar las razones de por qué considero y por qué es arbitraria una barrera, o las razones por las cuales la barrera sería desproporcionada, ¿no? Asimismo, de acuerdo al texto actual de la norma, no van a ser indicios, es decir, de ningún modo pueden ser considerados como indicios cuando son argumentos que no están relacionados a la barrera que se cuestiona. Asimismo, cuando se tratan de argumentos que cuestionan una política pública o alegar únicamente que la medida genera costos, ¿no? En este último punto, por ejemplo, señalar que la exigencia de cierto requisito es carente de razonabilidad solo porque es muy caro su cumplimiento, ¿no? Eso no calificaría como un indicio. Ahora bien, habiendo superado esa etapa, es decir, en el supuesto de que luego del análisis de los argumentos que hayan presentado las partes, en este caso la denunciante, la comisión o la sala estimen que sí se presentaron indicios, recién se pasa a la etapa de análisis de razonabilidad. ¿Y qué es lo que se evalúa en el análisis de razonabilidad? Se evalúan dos aspectos importantes. Primero, que la medida no es arbitraria, y segundo, que la medida es proporcional a sus fines. Para saber si es arbitrario o no, se evalúa tres aspectos importantes. Primero, si hay un interés público que sustenta la barrera burocrática. Segundo, que se identificó un problema y que justamente la barrera burocrática que se cuestiona fue impuesta para solucionar este problema. Y como tercer punto, que la barrera burocrática que se cuestiona es idónea y es adecuada para solucionar el problema que se identificó, ¿no? Si la entidad denunciada cumple con acreditar estos tres puntos, ¿qué me refiero con acreditar? Presentar la documentación pertinente que en efecto nos haga ver fehacientemente de que se cumplen estos tres puntos, es que se supera esta primera valla y corresponde analizar si la medida es proporcional o no. Para determinar si la barrera burocrática que se cuestiona es proporcional, la comisión o la sala van a evaluar como punto 1 si la entidad que impuso la medida evaluó los beneficios, los costos, el impacto positivo y el impacto negativo de la barrera que se cuestiona, ¿no? Asimismo, va a evaluar si la entidad acreditó que la barrera que se cuestiona genera mayores beneficios que costos. Y por último, la entidad que impuso la barrera tiene que acreditar que al momento de imponer la barrera, ellos evaluaron de que no existía otra alternativa más beneficiosa o menos costosa que la que se impuso, ¿no? Si la entidad logra acreditar todos estos tres puntos, entonces se entiende que la barrera burocrática es proporcional,
Y habiendo estimado que la barrera no es arbitraria y al mismo tiempo que es proporcional, tendríamos que la denuncia impuesta sería infundada, ¿no? Porque sería una norma tanto legal como razonable. Si no se cumplen algunos de estos puntos, por ejemplo, si dentro del análisis de arbitrariedad uno de esos puntos no se cumple, solo por eso ya podríamos señalar que la barrera es carente de razonabilidad. Igual, si se supera esta primera parte, podría también caer por esa segunda parte de la proporcionalidad. Es decir, podría ser la barrera estar correctamente impuesta y no ser arbitraria, pero podría ser desproporcional y por ese motivo carente de razonabilidad. Ahora, de acuerdo a la declaración que haga tanto la comisión o la sala, quería explicar los efectos, ¿no? Tenemos dos tipos de declaraciones que vendría a ser la barrera burocrática ilegal, es decir, que declaremos la ilegalidad de lo que se cuestiona, o que declaremos que es carente de razonabilidad. Cuando la barrera burocrática es declarada ilegal, debemos considerar en dónde se encontraba materializada la barrera, ya sea en una disposición administrativa o en acto o actuación material, porque los efectos son distintos. Paso a explicar. Cuando está materializada en una disposición administrativa, que repito nuevamente, se refiere a una norma, cuando está materializada en una norma y la comisión o la sala determinan que la barrera es ilegal, la inaplicación es con efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad ni nadie puede aplicar esa barrera posteriormente. Desde que se dicta la inaplicación con efectos generales y se publica en el peruano, que es lo que manda la ley, la entidad no puede volver a aplicar a nadie, a ningún administrado, esta misma barrera, ¿no? Esos son los efectos generales. Diferente es el caso de cuando la barrera está contenida en un acto administrativo o en una actuación material. ¿Por qué? Porque el acto administrativo y la actuación material está dirigido a una persona en particular, ¿no? Es por ese motivo que al estar dirigido a una persona en particular y afectar a una persona particular, la inaplicación que dicta la comisión o la sala es solamente el caso en concreto, es decir, al caso de la persona, sea natural o jurídica, que puso la denuncia. En este caso, la entidad que impuso la barrera burocrática, si obtiene un pronunciamiento de ilegalidad, sea en acto o actuación material, únicamente está obligada a dejar de aplicar la barrera a la persona que impuso la denuncia y obtuvo el pronunciamiento a su favor. Pero podría seguir aplicándolo a otras personas y estas personas tendrían que denunciar también por su cuenta. Por el otro lado está la declaración de carencia de razonabilidad, ¿no? Aquí también hay una diferenciación, pero la diferenciación lo trae la nueva norma, la modificatoria, y ya no es por la forma en que está materializada, es decir, no depende de dónde se encuentre contenida la barrera, sino va a depender de si el procedimiento es iniciado de oficio o a pedido de partes. ¿Por qué? Cuando es iniciado de oficio, y esta es justamente la novedad que trae la nueva norma, actualmente, porque antes era distinto, cuando se declara carente de razonabilidad una barrera que fue iniciado de oficio, la inaplicación es con efectos generales. Es decir, si la comisión o la sala en un procedimiento iniciado de oficio declara la carencia de razonabilidad, la entidad está obligada a no exigir esta barrera a nadie, a ningún administrado, ¿no? Y si no cumple con esto, puede ser sancionada, ¿no? Distinto es cuando es el procedimiento de parte, que es las denuncias que impone cada persona. En ese caso, si se determina que la barrera impuesta es carente de razonabilidad, independientemente si está en una norma, en un acto o una actuación, por ser a inicio de pedido de parte, la inaplicación solo va a ser para la persona que interpuso la denuncia. Bueno, esto es la parte teórica de lo que es el procedimiento de barreras y en específico cómo es que la comisión o la sala analiza la legalidad y la razonabilidad de las barreras que se cuestionan. Ahora voy a pasar a presentar algunos casos en relación a
sobre todo haciendo hincapié en la metodología que usa tanto la comisión o la sala. En este caso, como pertenezco a la sala de barreras, voy a presentar casos de la sala de barreras. He tratado de presentar casos más recientes, entonces van a poder encontrar casos de este año y del año anterior. Aquí, por ejemplo, primero estoy presentando los casos de procedencia, ¿no? Yo les mencionaba que todo requisito, cobro, no pueden ser necesariamente barreras. Por el solo hecho de ser requisito o cobro impuesto por una entidad no es barrera, sino que debe estar orientado, como ya había mencionado antes, debe estar orientado a impedir o restringir el acceso o permanencia al mercado de los agentes económicos, o en el caso de una persona particular, estar dirigido a o tener que ver con la tramitación de un procedimiento sujeto a la simplificación administrativa. Entonces tenemos este caso, por ejemplo, en donde lo que se cuestionó es el cobro mensual realizado por el servicio de agua potable y alcantarillado, que viene a ser la tarifa de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea, ¿no? En este caso se cuestionó esta tarifa como tal. ¿Qué pasa? Que en primer lugar, las tarifas o los cobros por servicios prestados por empresas públicas como tal no pueden ser vistas en el procedimiento de barreras. Aunado a ello, les había comentado que los requisitos o los cobros aprobados por leyes, ¿no?, tampoco pueden ser barreras. En este caso, la tarifa por monitoreo y gestión de uso de agua subterránea se trata justamente de una tarifa aprobada por una ley, que fue la Ley de Recursos Hídricos. Es por ese motivo que estamos entonces ante un caso de que no solo es tarifa, sino que además fue aprobado por una norma con rango de ley, que expresamente, según las normas de barreras, no pueden ser conocidas por los órganos sea la comisión o la sala, ¿no? Es por ese motivo que en esa oportunidad esta denuncia fue declarada improcedente. Otro caso similar es este en donde se denunció la decisión que había adoptado el Ministerio de Educación respecto a la negativa de registrar 3 títulos de artistas profesionales. ¿Qué pasa? Yo les mencionaba que la nulidad de un acto administrativo o la sanción en sí misma por motivos de debido procedimiento no pueden ser barreras. Si bien es cierto que estos actos en donde se dictó, sea la nulidad, sea la sanción, pueden contener barreras, la sanción o la nulidad en sí misma no. Asimismo, en concordancia con esto, ante la sala o la comisión de barreras no se puede cuestionar la motivación de un acto administrativo emitido por una entidad, sea por ejemplo porque vulneró mi derecho de defensa, sea porque no se siguió el debido procedimiento, hay una mala notificación, interpretó mal la norma, qué sé yo. La decisión en sí misma y los fundamentos de la decisión de una autoridad no pueden ser revisadas por los órganos de barreras burocráticas. Esa potestad solo es del Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, cuando viene un cuestionamiento de esa naturaleza, es decir, que cuestionan la motivación, la argumentación de una entidad en un acto determinado, la decisión que tomó, el criterio que usó, eso lo declaramos improcedente, ¿no? Tampoco es una barrera. Acá hay otro caso más de improcedencia, porque quiero que quede claro, y es el caso de nulidad, como les había mencionado, ¿no? La nulidad en sí misma no puede ser barrera, ya lo estoy repitiendo. Sí, y quiero que eso quede claro, no estoy diciendo que los actos que declaren la nulidad no pueden tener barreras. Sí pueden contenerlas. Lo que no va a ser barrera es la nulidad en sí misma, o sea, el hecho de que te hayan declarado nulidad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? En este caso, SBA Torres Perú cuestionó la declaración de nulidad de oficio de su autorización, o sea, la propia nulidad. Entonces, como la norma de barreras nos impide ver eso, también fue improcedente. Ahora, bueno, como ya hablé un poco de la procedencia, aquí quería con estos casos reseñar qué casos no son barreras, porque no todo es barrera, por más que sea un requisito, sea un cobro, no todo es barrera, y en esos casos
Lo que quería que todos veamos es que la comisión o la sala no tienen competencia y van a ser, por lo tanto, las denuncias referidas a estos aspectos declaradas improcedentes. Ahora quiero ver algunos casos sobre ilegalidad, es decir, en aquellos casos en donde se determinó que las barreras denunciadas eran ilegales, ya sea por un tema de competencia, ya sea por un tema de vulneración de otras normas, como ya había explicado en el análisis de legalidad. Por ejemplo, aquí tenemos este caso donde lo que se cuestionó como barrera era la limitación de operar un giro de restaurante cevichería en una dirección determinada, esto materializado en actos administrativos, que es la resolución gerencial y resolución de alcaldía. En este caso se declaró ilegal, ¿por qué motivo? Porque la sala determinó que la municipalidad que impuso esta barrera, que era la municipalidad de Sachaca, no tenía una norma, en este caso una ordenanza, que imponga esa restricción. Es decir, todas las actuaciones de las entidades públicas tienen que estar dentro del marco de las normas, el marco legal. Las normas tienen que habilitarles a hacer o no hacer algo, ¿no? En este caso, para imponer esta restricción, debía haber una norma que, por ejemplo, le diga que no pueden operar en cierta zona este restaurante bichería. Por ejemplo, una norma de índice de uso, una norma de adecuación territorial. Pero ¿qué determinamos en este caso? Que no existía esa norma. Entonces, esta restricción no se basó en ninguna una norma, en ninguna ley, ¿no? Carecía de sustento legal. Es por ese motivo que se determinó su ilegalidad. Ahora, mencionar aquí que lo que contenía la barrera eran actos administrativos que solo estaban dirigidos a la denunciante, que es la señora Isabel Manrique. Por lo tanto, en este caso, por más que se determinó la ilegalidad, conforme ya lo expliqué en diapositivas anteriores, al encontrarse materializada en actos administrativos, la inaplicación de esta barrera solo le alcanza a la denunciante, no a todos en general, sino solo a la denunciante. Este es otro caso de ilegalidad. En este caso, una empresa de taxis cuestionó al ATU por la imposición de un plazo de vigencia de 5 años para prestar el servicio de taxi en la modalidad taxi-estación. Esto, acá viene la diferencia con el caso anterior. Está materializado en una norma y también en actos administrativos, que son resoluciones de sugerencia. Entonces, ¿qué se vio en este caso? Quiero compartir un poco. Que para imponer plazos de vigencia a ya sea licencias de funcionamiento o cualquier autorización, en este caso autorización para prestar el servicio de taxi, tiene que haber una ley, una norma que imponga en efecto cuál sería el plazo de vigencia. Por ejemplo, una norma que te diga, bueno, todas las autorizaciones de taxi van a ser de 10 años o todas las autorizaciones de taxi van a ser indefinidas, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? En este caso tenemos que el Reglamento Nacional de Administración de Transportes establecía que la vigencia de las autorizaciones para el servicio de taxi y otros servicios de transporte tenían una vigencia de 10 años. Pese a que teníamos esta norma que es de aplicación general para todo el país, el ATU no tomó en cuenta esta norma y, perdón, la municipalidad en este caso y el ATU no tomaron en cuenta esta norma y aprobaron otra en donde el plazo de vigencia era menor, 5 años. Entonces, claramente, en este caso se estaba contraviniendo el reglamento nacional. Y como les mencionaba anteriormente, uno de los puntos que se evalúa en el análisis de legalidad es justamente que no se contravengan otras normas del ordenamiento jurídico. En este caso fue ilegal porque contravino este reglamento. Acá tenemos otro caso contra la Municipalidad de Barranco, por ejemplo, en donde se cuestionó un requisito que es la exigencia de presentar planos de ubicación perimétricos debidamente firmados por el propietario del predio para obtener un visado de planos. Yo les mencionaba que hay dos aspectos importantes en el tema de barreras burocráticas que forma parte de la definición de barreras burocráticas. Les decía, y tal vez voy a retroceder un poco, les decía que
hay dos aspectos fundamentales en la definición de barreras. Primero, que el tema de que sea una exigencia, requisito, limitación, provisión y cobro, pero los dos aspectos fundamentales son que esté que esté dirigida a condicionar, restringir y obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. Eso por un lado, que sería más aplicable para las personas jurídicas, personas con negocio o cualquier que ejerza una actividad económica. Y por el otro lado, para el administrado, que vendríamos a ser todos nosotros durante la tramitación de un procedimiento administrativo. Entonces, solo tenemos estos dos cortes. A ver, ¿qué tenemos en el caso que les muestro? Ya. En este caso, es un caso claramente que estamos ante el segundo supuesto, que vendría a ser por barreras o requisitos en la tramitación de un procedimiento. Como se dan cuenta, el denunciante es una persona natural, ¿no? Y denuncia en el marco de un procedimiento administrativo. O sea, no necesariamente es una persona con negocio, pero como estamos ante un procedimiento administrativo que se rige por normas de simplificación administrativa, también procede, y por eso se evalúa en ese caso la legalidad. En ese caso se determinó que la exigencia que se cuestiona, que es presentar los planos, está vulnerando la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Y por eso, que otra vez es el punto del análisis de legalidad por vulneración a otras normas, se determinó en esa oportunidad que era ilegal. Ahora bien, como vemos, estas barreras están contenidas en una ordenanza, que es una norma. Por lo tanto, en este caso en particular, se declaró la ilegalidad y los efectos son de alcance general, es decir, cualquier persona que haga este mismo trámite ante la Municipalidad de Barranco, no le pueden exigir, a partir de la publicación de este pronunciamiento, no le pueden exigir este requisito, ¿no? Los planos de ubicación que se encuentran, materializados en el artículo 2 y 3, en el artículo 70 de la ordenanza 391, ¿no? Si no hace esto la municipalidad, en este caso, si por ejemplo, luego de la publicación de esta norma, la municipalidad a otra persona le pide este mismo requisito, estaría en un incumplimiento que es sancionable. El siguiente caso también es contra una municipalidad, es un pronunciamiento iniciado de oficio. En este caso, la medida denunciada fue la exigencia impuesta a los empleadores y conductores de establecimientos comerciales, consistentes en tener en un lugar visible y a la mano los carnets de sanidad de sus trabajadores. También materializaron una norma que es la Ordenanza 39 de 2011. En esa oportunidad se determinó que, si bien la municipalidad es competente para regular esos aspectos dentro de su jurisdicción, que vendría a ser la provincia de Trujillo, si bien la ordenanza cumplió con todas las formalidades para su publicación y aprobación, se determinó en la etapa justamente de vulneración a otras normas que esta exigencia estaba en contra de lo que ya estaba establecido en la Ley General de Salud, ¿no? Por lo tanto, se declara ilegal por vulnerar justamente esta norma. En este caso, nuevamente, como está materializada la barrera en una norma, la inaplicación es con efectos generales, es decir, alcanzan a todos los administrados que, si posteriormente se ven en esta misma situación, no se les puede y no se les deberá exigir este requisito, ¿no? Del carnet de sanidad en un lugar visible y a la mano. Otro caso también de ilegalidad es el caso de desconocimientos de aprobación automática, ¿no? Es una empresa de transportes contra el gobierno regional de Arequipa. En este caso, las barreras burocráticas que se cuestionaban era el desconocimiento de aprobación automática que habría operado respecto de la solicitud de habilitación vehicular en ambos casos. Y bueno, la sala determinó que en efecto, a través de los actos en donde está materializada la barrera, que vendrían a ser resolución gerencial 30, la notificación, etcétera, en efecto, la municipalidad desconoció que operó la aprobación automática, ¿no? Aprobación automática, no sé si todos
sepan esto, pero la aprobación automática es tú presentas tu solicitud, que cumple con todos los requisitos, te sellan, no te hacen ninguna observación y se entiende que por el solo hecho de haber presentado, tener el sello y no tener observaciones, ya se te aprobó, o sea, ya tienes el derecho, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso es una solicitud de habilitación vehicular, ya tendrías tu habilitación vehicular. Por lo tanto, cualquier acto que emita la autoridad después de que esto suceda, de que haya esta aprobación automática, desconocería justamente que operó esa aprobación automática, ¿no? Lo cual no tiene que ver, ojo, cabe aclarar, con la facultad que tienen los gobiernos regionales y todas las entidades con hacer fiscalizaciones posteriores, que es algo distinto, ¿no? Entonces, en este caso, por ese motivo, también se declaró ilegal esta barrera, ¿no? Aquí quiero aclarar, porque tal vez puede ser motivo de pregunta, tal vez ya me estoy adelantando, que cuando tenemos este tipo de pronunciamientos, no significa que la sala esté diciendo que se le otorgue la habilitación vehicular. Ojo, nadie, o sea, no significa que ya se emitió esta resolución y yo, sala, tengo que darle al usuario su habilitación vehicular. No, tampoco podemos ordenar ello. ¿Por qué? Porque esas son potestades propias de los municipios, de los gobiernos regionales, ¿no? Simplemente es que, en este caso, como la barrera es el desconocimiento, lo que, lo que se entiende es que el gobierno regional, en este caso, no podría seguir emitiendo actos que desconozcan la aprobación automática, ¿no? Si sigue emitiendo actos que desconozcan la aprobación automática que obtuvo, en este caso, el Transportes Camino del Inca, entonces también estaría incumpliendo y sería sancionable. Bueno, ya he terminado el bloque de legalidad y ahorita pasamos a algunos casos sobre razonabilidad, en donde he hecho hincapié un poco en el tema de indicios, porque les decía que es una etapa muy importante en el procedimiento de barreras. Si no se presentan indicios, no podemos pasar a razonabilidad, ¿no? Y si no se presentaron, como ya había mencionado, los indicios en la etapa que correspondía, que era en la denuncia o hasta antes de la admisión a trámite, tampoco la sala o la comisión pueden evaluar argumentos de razonabilidad que se hayan presentado después. Quiero que esto quede claro. Y bueno, en estos casos vamos a ver algunos indicios que se presentaron, ¿no? Este caso es de Petróleos de Perú contra la Municipalidad de Coronel Portillo. La barrera que se cuestionó era la prohibición de la circulación de unidades vehiculares de carga pesada, ciertos tipos de vehículos de carga pesada, en ciertas avenidas de Coronel Portillo, ¿no? En ese caso se declaró carente de razonabilidad, pero ojo, para llegar a eso, como les decía, primero, obviamente tuvo que haber superado el filtro de legalidad, es decir, la sala corroboró que la municipalidad tenía la competencia para emitir este tipo de prohibición. Asimismo, que la ordenanza, en este caso, que contenía esa barrera, siguió todos los procedimientos y formalidades para su aprobación. 3, que esta prohibición no vulnera otras normas del ordenamiento jurídico. Superando esto, se determinó que la barrera era legal y por lo tanto se pasó a la segunda etapa que ya había mencionado antes, que eran los indicios, la verificación de indicios. Y acá, por ejemplo, tenemos los argumentos que presentaron los denunciantes, disculpen, y que la sala consideró que fueron indicios, ¿no? Para resumir, en esa oportunidad, como lo que se cuestionaba era la prohibición de que ciertos vehículos de carga pesada pasen por ciertas avenidas, uno de los argumentos que sí se consideró indicio porque estaba orientado a cuestionar la arbitrariedad y la falta de proporcionalidad de esta prohibición era de que esto iba a generar que si se prohibían estos vehículos grandes, se usen más vehículos pequeños para trasladar la misma carga que tenía la denunciante, y al haber más vehículos pequeños, iba a generar mucha más congestión de tráfico y por lo tanto, en realidad, la barrera que se impuso no iba a ser más beneficiosa, sino que iba a ser más perjudicial, porque para todos en realidad, uno, que iba a generar más tráfico, lo cual atenta contra toda la sociedad, y dos, que también iba a generar más costos a la denunciante porque ya no va a tener que
comprar, por ejemplo, 3 vehículos, sino tendría que comprar en su lugar como 10 vehículos, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? En resumen, lo que se argumentó, y obviamente eso da la duda de si en efecto es proporcional y es racional que se imponga o se prohíba que se usen este tipo de vehículos, ¿no? Es por eso que este argumento sí calificó como indicio. Teniendo un argumento que califica como indicio, es que recién la comisión y la sala se encuentran habilitados para pasar al análisis de razonabilidad, ¿no? Y bueno, ya había mencionado lo que se evalúa en la razonabilidad, ¿no? Es importante volver a mencionar que cuando ya se pasa al análisis de razonabilidad, lo que se verifica es que la entidad acredite, ¿no? ¿Y qué implica el acreditar? Es decir, que tengamos documentación, que la entidad haya presentado la documentación que en efecto sustente todos los puntos que la norma dice para considerar que la barrera no es arbitraria ni es desproporcional. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, como primer punto, cuando se analiza la arbitrariedad, es identificar si hay un interés público, ¿no? Y el segundo punto es identificar que hay un problema que dio origen a la barrera. En este caso se identificó que la municipalidad, en su exposición de motivos, por ejemplo, sí había considerado cuáles eran los intereses públicos que daban lugar a la barrera, pero no identificó cuál es el problema que quería solucionar con esa barrera. Es decir, no identificó si en efecto existía un problema que ameritaba esa solución que vendría a ser la barrera. Entonces, al no identificar ese problema, al no tener documentos fehacientemente que nos acrediten que identificó un problema, es que la barrera se determinó que es arbitraria y por lo tanto carente de razonabilidad. En este segundo caso, lo que se cuestionaba era la prohibición de desarrollar el giro de enseñanza superior en un determinado inmueble, esto materializado en una ordenanza, ¿no? Acá igual, llegamos a razonabilidad cuando se ha superado la legalidad y cuando se ha verificado que sí hay indicios que fueron presentados en el momento oportuno y que en efecto están bien sustentados. Y aquí se consideró como indicio lo siguiente, ¿no? La denunciante mencionó que si bien la municipalidad había señalado que existen unos intereses públicos que sustentan la barrera, no sustentó que existe algún estudio previo que dé cuenta de la existencia del problema que afecte los intereses, ¿no? Y que se encuentre relacionado exclusivamente al giro de enseñanza superior, ¿no? ¿Y cuál fue el análisis que hizo la sala para considerar que esto fue indicio y por lo tanto luego pasar a razonabilidad? Que aquí, como podrán ver, lo que nos hace notar y pone en duda, porque básicamente el indicio es eso, que muestre una duda en efecto sustentada de que la barrera sería carente de razonabilidad. Que lo que nos dice aquí con este indicio es, oye, pero en efecto hay un problema que haya sido generado por este tipo de negocio. Es decir, que otros tipos de negocio, discotecas, restaurantes, etcétera, no son los causantes, sino que exclusivamente son los de enseñanza superior. Entonces nos genera esa duda de la razonabilidad y por eso pasa como indicio, ¿no? Aquí, bueno, está el análisis. Y en esa oportunidad, habiendo superado la etapa de indicios, es decir, sí encontramos un indicio y por eso se pasó a analizar razonabilidad y se determinó que la municipalidad no acreditó que los giros de enseñanza superior en efecto generaron un problema que ameritaba la prohibición de su funcionamiento, ¿no? Al no haber identificado y acreditado que existía ese problema y que ese problema fue generado exclusivamente por este tipo de negocio, es que se determinó que la medida era arbitraria y que por tanto carente de razonabilidad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Creo que tengo algunas preguntas.
Semana, ya le pasé las preguntas. Sí, gracias. Bueno, tengo a ver, 3 preguntas. La primera dice, si una ley no es considerada como barrera burocrática, ¿es posible legalizar una dándole rango de ley? En caso de ser posible, ¿hay alguna herramienta o vía para evitarlo? A ver, nuevamente leo la pregunta y dice, si una ley no es considerada como barrera burocrática, ¿es posible legalizar una dándole rango de ley? En caso de ser posible, ¿hay alguna herramienta o vía para evitarlo? A ver, para responder esta pregunta voy a rebobinar algunos conceptos que he mencionado. No sé si están viendo mi pantalla. Creo que no. Un ratito, por favor. Ya. La pregunta está orientada a lo que yo les había mencionado, que no es una barrera burocrática, ¿no? Yo les había dicho que si bien las barreras son toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y cobro, que tienen estas orientaciones, les había mencionado que la propia norma de barrera señala que las medidas contenidas en leyes o normas con rango de ley no son barreras. Ya. Ahora, no me estoy refiriendo a las leyes en sí mismas, porque ojo, el órgano de barreras burocráticas, sea la comisión o sea la sala, no pueden ver, no pueden analizar una ley completa, ¿no? Y cuando nos referimos a medidas contenidas en leyes, obviamente nos referimos a un requisito o un cobro en específico que está contenido, es decir, que fue aprobado en una norma con rango de ley, ¿ya? Entonces, cuando está en una norma con rango de ley, eh, por ejemplo, un decreto legislativo, una propia ley emitida por el Congreso, eh, etcétera, no podemos ver ese requisito, ese cobro, ¿no? Por más que reúna, les mencionaba, por más que condicione, restrinja, obstaculice el acceso a permanencia, o por más que tenga que ver con la tramitación de procedimientos, por el solo hecho de encontrarse en una norma con rango de ley, no podemos ver. Ahora, el problema que se genera, según menciona Jairo, que es el que formuló la pregunta, ¿se puede dar legalidad? Entiendo que la pregunta va por este lado. ¿Se puede dotar de legalidad a una norma, perdón, a una barrera con el solo hecho de ponerlo en una ley, una norma con rango de ley? Sí, puede ser. Y en realidad eso ya no depende de nosotros, porque por ejemplo, si un requisito X el Congreso lo quiere legalizar, lo puede poner en una ley que ellos aprueben, ¿no? Y ahí no podríamos, nadie podría cuestionarlo ante el procedimiento de barreras. Ahí tendríamos que ver otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad para señalar de que esa parte de la ley es inconstitucional, ¿no? Y poder, bueno, anularse y dejarse sin efecto esa parte de la ley, pero no es algo que podría cuestionarse en barreras por esta restricción que tenemos, que también está en nuestra propia ley. La segunda pregunta señala lo siguiente. Respecto a los ambulantes de unos distritos, ellos no les pueden poner barreras burocráticas. Y si es así, la municipalidad, ¿qué debe hacer? Respecto a los ambulantes, ellos les pueden poner barreras burocráticas. Y si es así, la municipalidad, ¿qué debe hacer? Generalmente, cuando hablamos de barreras, como les decía, voy a aquí retroceder, tienen que ser requisitos, exigencias impuestas en ejercicio de la función administrativa de las entidades públicas. Entonces,
en un marco de formalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de barreras se pueden imponer a agentes económicos como serían los ambulantes? Bueno, más que ambulantes, yo diría para alguien que quiere ejercer una actividad económica, es algún requisito que tenga que ver para acceder a realizar una actividad económica en específico, ¿no? Por ejemplo, la presentación de cierta documentación, ¿no? Ahora, el tema de los ambulantes es un tema delicado porque de hecho estamos hablando de que no es el ejercicio de una actividad económica de manera formal, ¿no? Por lo tanto, para imponer barreras burocráticas tendríamos que estar ante el ejercicio de una actividad económica dentro del marco formal, porque quien nos impone las barreras van a ser las entidades, ¿no? Y obviamente las entidades actúan dentro del marco formal. Entonces yo me referiría más a las personas en general que quieren hacer una actividad económica de manera formal y, por ejemplo, quieren acceder a una licencia de funcionamiento de un restaurante, por ejemplo. Entonces, como quiero acceder de manera formal a tener un restaurante, voy a tener que cumplir con los requisitos que me impone la municipalidad en donde quiero que funcione mi restaurante, ¿no? Y ese requisito como tal, si yo considero que es ilegal o es carente, sí puede ser una barrera burocrática, ¿no? Siempre que, como menciono, esté condicionado a restringir, obstaculizar el acceso o permanencia, si se trate de una exigencia, requisito de eliminación, producción y cobro, o tenga que ver con la tramitación de un procedimiento administrativo y que en efecto no se encuentre en ninguno de estos supuestos que están prohibidos por nuestra propia norma, ¿no? Porque si está en alguno de estos puestos, no se puede cuestionar ante barreras burocráticas, tal vez las vías serían otras, sea la acción popular, sea la acción de inconstitucionalidad, dependiendo de qué norma o en dónde se encuentre contenida la barrera, ¿no? Si está en un acto, podría ser un proceso contencioso, contencioso administrativo ante el Poder Judicial, entre otros, pero no se podrían ver ante procedimiento de barreras. Ya, la tercera pregunta señala, las cajas municipales han sido exceptuadas desde el 2010 de aplicar la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, Contraloría recientemente ha sacado una directiva que obliga a registrar contratos de consultoría desde el 2010 y habiendo sido consultada, ha indicado que la directiva también aplica a las cajas municipales. Este pronunciamiento podría ser una barrera burocrática. A ver, acá, voy a dar una respuesta con la impresión que me da, porque obviamente para dar una respuesta totalmente certera tendría que analizar el caso a fondo, pero si tiene que ver con un tema de contrataciones, y generalmente el tema de contrataciones en el marco de contratos, en el marco de procesos de subasta o bases para concurso, es algo que no podemos ver. Aunado a ello, para poder determinar si es una barrera o no, tenemos que analizar en este caso y cuál vendría a ser el propósito de la norma, de esta directiva. El propósito es condicionar, restringir, obstaculizar el acceso a permanencia, o el propósito es intervenir en la tramitación de un procedimiento. Si estamos ante alguno de estos dos, es decir, si la exigencia responde o busca, tiene como objetivo uno de estos aspectos, sí podría ser una barrera. Pero si encontramos que no tiene nada que ver, entonces no sería una barrera burocrática. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son los requisitos exigidos para interponer una denuncia? ¿Tiene algún costo y cuáles son los plazos de las etapas mencionadas? Ok. Sí, hay ciertos requisitos para presentar la denuncia. Básicamente va ligado a lo que es el concepto de barrera burocrática, ¿no? El primer requisito es que la denuncia que se presente identifique claramente cuál es la exigencia,
cuál es el requisito, cuál es la limitación, la prohibición o el cobro que se está cuestionando. Ese es punto 1. Punto 2, ¿dónde se encuentra contenida? Aquí tengo que mencionar este tema. Identificar dónde se encuentra contenida expresamente. Ahora, este es un punto importante porque es un error, digamos, recurrente en algunos administrados. Cuando la barrera está contenida en una disposición administrativa, que es una norma, nuestra ley dice que hay que identificar incluso el párrafo, el numeral, el artículo, el inciso donde se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la barrera está si solo señalas que la barrera está en el artículo 2, pero el artículo 2 tiene 7 incisos, tienes que identificar en cuál de esos incisos, incluso en qué párrafo del inciso que estás mencionando, ¿no? Eso sería lo adecuado. Entonces, otro requisito, como señalaba, es que se identifique dónde está contenida y si es una disposición, identificar exactamente el párrafo, el artículo, ¿no? Obviamente presentar, ¿no?, el acto o la actuación o la disposición donde se encuentra. Bueno, si es una disposición no es necesario porque es de conocimiento general, pero si es un acto, por ejemplo, en donde está contenida la barrera, es necesario que se presente el acto, ¿no? Donde, por ejemplo, si es una resolución emitida a nombre del denunciante, presentar la resolución propiamente dicha, ¿no? Respecto a la tasa, sí hay un costo. Cuando son denuncias a pedido de parte hay un costo. Ahorita no recuerdo el costo exacto. Creo que son 500 soles, no recuerdo. Pero mencionarles que también hay una alternativa en caso no se pueda poner una denuncia como tal por el costo que implica, es el tema de las denuncias informativas, ¿no? No son denuncias como tales, es decir, no abren automáticamente el procedimiento de barreras para la parte que denuncia, sino que el efecto de esta denuncia informativa es que yo le pongo en conocimiento a la autoridad, que en este caso vendría a ser la Comisión de Barreras, que existe una exigencia que podría ser ilegal o que podría ser carente, y con la nueva modificatoria que ha habido incluso por la ley 31755, en estos casos se presenta la denuncia informativa sin costo y la comisión evalúa si corresponde o no corresponde, si amerita, si es necesario iniciar un procedimiento de oficio, ¿no? Ella toma como que hace suyo el pedido que está en la denuncia, lo hace suyo y ella, la misma comisión puede iniciar el procedimiento por una determinada exigencia. Esto sería siempre y cuando la exigencia esté contenida en una norma con aplicación general, ¿no? Porque si es un acto propiamente dicho, que va dirigido a una sola persona, sí tendría que necesariamente presentarlo a esa misma persona, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? El plazo para resolver tanto por la comisión como por la sala son de 120 días hábiles, ¿no?, que tenemos para resolver la controversia. Aunado a ello, quería mencionar, como les había puesto casos de procedencia, que la norma tiene un artículo que hace mención a los presupuestos de procedencia y nos dirige al Código Civil. Entonces, es importante también tener en cuenta, no es necesariamente un requisito, pero sí que va a servir para ver si mi denuncia es admitida o no, si va a proceder o no, es que se cumpla con estos requisitos. Por ejemplo, que yo tenga interés por obrar o legitimidad para obrar, ¿no? La legitimidad vendría a ser que, en efecto, si yo digo que la barrera está materializada en una carta, que esa carta esté dirigida a la persona que está presentando la denuncia, ¿no? Para ver que, en efecto, yo estoy legitimado, estoy autorizado a presentar esa denuncia porque es mi interés el que está en juego, ¿no? Lo otro es el interés para obrar, ¿no? Por ejemplo,
no puedo cuestionar algo que, no sé, por ejemplo, no me dieron una autorización, o sea, cuestionar que no me dieron la autorización cuando ya la tengo. O sea, ahí ya no habría interés para obrar porque yo ya, lo que perseguía, que vendría a ser la función de la licencia, yo ya la obtuve. Entonces ahí no habría interés para obrar, ¿no? Otras cosas que dice el decreto, perdón, el Código Civil, que el objeto sea física y jurídicamente posible. Aquí entra a tallar mucho los casos de procedencia que vemos nosotros, ¿no? Este supuesto es importante tenerlo en cuenta, y aquí otra vez voy a retroceder. Disculpa que repita, pero es muy importante porque tenemos casos en donde, pese a que la norma se expresa en que no es barrera, se siguen presentando casos así, ¿no? Y lamentablemente no podemos conocerlos y tenemos que declarar improcedentes por este tema de que sea física y jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto nosotros como autoridad estemos facultados a conocer de ese tema, ¿no? Si viene una barrera por cualquiera de estos supuestos que expresamente la norma dice que no son barreras, lamentablemente no las vamos a poder ver y tienen que declararse improcedentes, porque no se cumpliría. Uno, porque la misma 1256 lo dice, y aunado a ello porque el propio Código Civil, que se aplica de forma supletoria en estos casos, nos dice que tiene. Estimada Yanira, no se está escuchando su audio. Estimada Yanira, no se escucha su audio. Hola, creo que no me escuchan. Ya, ahora ya se está restableciendo. Sí, ay, disculpen, creo que se me fue la señal. ¿Desde dónde no se me escuchó? Tal vez contestaba la pregunta 5, no sé si se escuchó la pregunta 5. La pregunta 5 sí se escuchó. Solo estaba agregando en cuanto a lo que mencionaban de que si la justificación puede ser por otra entidad, no sé si se escuchó eso, pero lo repito en todo caso, que sí no se puede acreditar con estudios de otra entidad. ¿Por qué? Porque el propósito que persigue la norma es que en efecto se demuestre que fue la entidad que aprobó la barrera la que estudió y tuvo en cuenta todos los aspectos necesarios para determinar de que era eh, razonable y, valga la redundancia, era necesario imponer la barrera. Entonces tiene que verse eso en el análisis de racionalidad. En la sala de la comisión tiene que poder ver de que la propia autoridad que probó evaluó todos esos aspectos, ¿no? Entonces, sí o sí, por ese motivo, los informes, los estudios tienen que ser o haber sido realizados por esta municipalidad, por ejemplo, por una municipalidad. Ahora, sí puede darse el caso que por encargo de la autoridad se, se otorga esta tarea a por ejemplo, a empresas auditoras o empresas consultoras. Podría ser, sí, eso sí se admite, pero en todo caso tendría que verse que fue la municipalidad la que pidió, estoy poniendo de ejemplo, ¿no? La municipalidad, fue la municipalidad la que pidió que en efecto se hagan esas consultorías y que fueron para ellos, ¿no? Que las consultorías estaban dirigidos a esa misma entidad. Creo que son todas las preguntas. Si quieren que reitere algún punto, también me lo podrían decir y podemos repetirlo. Invitamos a la audiencia, puedan realizar sus preguntas. Estamos ya en los últimos minutos de la videoconferencia. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Los invitamos a que puedan hacerlo. Creo que... No habiendo otras preguntas, en nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, queremos agradecer a nuestra ponente por la excelente exposición y a los participantes por su asistencia y por su participación con sus preguntas.
Recuerden que en el chat se está colocando una encuesta para la mejora de nuestras ofertas académicas. Esperamos contar con su participación. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia también. Hasta luego. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.